Nosotros son de las verdes, la primera vez. Las verdes nosotros somos. Ahora están viniendo por ahí, se oye la música. Que darle un poco de emoción. Una presentadora de Antena Aragón, aquí hay allí. Sí. Pero no. Pero la he visto, pero que no sabía quién era. Yo tampoco le pongo Silvia, no sé cuánto ha dicho.
Además, participarán en este acto los guiones de todas las unidades del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias ubicadas en Zaragoza, para rendir homenaje a todos los ciudadanos, civiles y militares que han dado su vida por España. Los guiones representan a la Academia General Militar, Brigada Aragón 1, Brigada Logística, Centro de Adiestramiento San Gregorio, Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12, Regimiento de Caballería España 11, Unidad de Servicios de la Base Monforte, Batallón de Intervención de Emergencias número 4, a la 15, a la 31, Grupo Norte de Mando y Control, Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, Octava Zona de la Guardia Civil de Aragón y Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza. Realizarán su entrada al conocido toque de batallón y llamada. Oye, anda como la marcha solidaria. Ya un aplauso. Amigo, yo siempre he querido ser el último aplauso. Pues aquí todos.
Cuando no suene nada, me pido que quedar para. Mírame, mira. Udah na bobe? Además, participarán en este acto los guiones de todas las unidades del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias ubicadas en Zaragoza, para rendir homenaje a todos los ciudadanos, civiles y militares que han dado su vida por España. Los guiones representan a la Academia General Militar, Brigada Arauco, Brigada Logística, Centro de Adiestramiento San Gregorio, Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12, Regimiento de Caballería España 11, Unidad de Servicios de la Base Monforte, Batallón de Intervención de Emergencias número 4, a la 15, a la 31, Grupo Norte de Mando y Control, Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, Octava Zona de la Guardia Civil de Aragón y Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza. Realizarán su entrada al conocido toque de batallón y llamada.
Oye, andar como la marcha solidaria. Ya lo hago. Un aplauso. Amigo, yo siempre he querido ser el último aplauso. Pues aquí todos se despecharían. Cuando no suene nada, me pido que quedar para mírame, mira. ¿Se podrán mover? Hay ruido. Ay, mi amor. Con esos pantalones abiertos y eso. Tan, tan, tan. Estúpido.
Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Para proceder al arriado de la enseña nacional, un piquete de honores formado por un lancero con uniforme de la época de Alfonso XIII, del entonces Regimiento de Lanceros España número 7, hoy Regimiento de Caballería España número 11, por parte del Regimiento de Artillería de Campaña número 20, el de artillero a caballo del periodo de la Guerra de la Independencia de 1808. El Regimiento Acorazado Pavía número 4 está representado por un húsar de Pavía que en su uniforme de gala porta, entre otras prendas, calpa de astracán, pelliza de paño azul y sable con tirantes y cordón. También podrán contemplar un cazador de castillejos perteneciente al antiguo Regimiento de Cazadores de Castillejos, creado el 9 de enero de 1869. Y otro.
decimos. Y es guay buscar. Sí. Eso me suena acá. ¡Bravo! Fuerte esa tele de fotos. A continuación se realizará el acto de homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. La unidad de música y las bandas de guerra van a interpretar el toque de oración. Los soldados vestidos con los uniformes de época, además de los guiones de las unidades, se desplazarán hasta el monolito para participar en el homenaje a los caídos, en recuerdo a los que en paz y en guerra dieron su vida por España, ante el cual se ofrendará una corona. A continuación, el capellán rezará un responso. Les rogamos su respeto y silencio en este momento tan solemne. Al finalizar el toque de oración, la escuadra de gastadores de la Brigada Aragón No ejecutará una salva de fusilería en honor a los caídos. Guiones y banderines brindan homenaje a los que dieron su vida por España.
Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon, y como héroes murieron. Por la patria, morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir en los ejércitos, su vocación y sí. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No quisieron vivir de otra manera.
guiones y banderines a sus puestos en formación. Como colofón a esta jornada, las escuadras de gastadores, las bandas de guerra, los guiones y la unidad de música saldrán desfilando a los sones de la obra El sitio de Zaragoza, una obra compuesta a mitad del siglo XIX por Cristóbal Cid para una obra teatral y que a día de hoy es un clásico de la música militar.
Chao.